Hola, bienvenido a la clase. Hoy te voy a dar 10 tips para estudiar mejor. En primer lugar, planifica el material a estudiar. No es lo mismo estudiar gran material, sobre todo en la parte contable o administrativa, que tienes que estudiar textos que son bastante densos 2 días o un día antes del examen, a tener tu plan de evaluación desde el principio, saber tengo un parcial dentro de un mes o tengo un parcial dentro de 2 meses y comenzar a planificar todo el material de estudio que va para ese parcial. Entonces, primero planifiquemos lo que vamos a estudiar, y más si no solamente estudias, sino que también, por ejemplo, trabajas. En segundo lugar, ten la mentalidad correcta. ¿Por qué te digo esto? Nada como la afirmación. Si tú piensas, voy a salir mal, o no estudié lo suficiente, o el profesor me tiene manía, o sé menos que mis compañeros de clase, es muy probable que sí realmente no apruebes el examen o lo apruebes con muy baja calificación. Entonces, no es cuestión de autoayuda, es simplemente que si tú afirmas, voy a salir bien, si yo he estudiado lo suficiente, si yo comprendo la materia, lo normal en una evaluación normal, donde te estén evaluando el contenido que te han dado, es que salgas bien. Entonces recuerda, ten la mentalidad correcta. En tercer lugar, te voy a recomendar que comiences a estudiar con antelación. Una vez que tienes planificado el material a estudiar, comienza a estudiar un mes antes, 2 meses antes, 15 días antes, pero no lo dejes todo para última hora. Porque en primer lugar, esto te va a permitir fijar el contenido que estás estudiando en tu memoria de largo plazo. Es decir, el conocimiento va a quedar internalizado, lo vas a poder aplicar con posterioridad, incluso más allá de que presentaste el examen y se te olvidó todo lo que estudiaste. Eso, a mi parecer, es formarte como un estudiante mediocre. Si tú estudias nada más para tu examen, la noche anterior vomitas el contenido, perdonando la expresión, pero vomitas lo que estudiaste, eso te lleva a ser un estudiante mediocre. Sí, pudiste aprobar el parcial, pudiste aprobar el examen, pero ¿realmente conoces la materia? ¿Realmente vas a estar bien preparado para el mercado laboral cuando te gradúes? Entonces, prepara, estudia con antelación para que comprendas mejor la materia. Por otro lado, si tú estudias con antelación, tienes la ventaja que vas a poder preguntarle a tu profesor o tu instructor todas las dudas que tengas. En cuarto lugar, te voy a recomendar eliminar las distracciones. Si por ejemplo estás estudiando en tu lugar de estudio en la casa, por ejemplo en tu cuarto, en tu escritorio, o vas a una biblioteca, o estás en el salón de clase, tratando previamente la clase, quieres sacar tu cuaderno, quieres sacar tus apuntes y comenzar a estudiar, procura eliminar las distracciones. Busca un lugar que sea cómodo, bien iluminado, silencioso, para que puedas concentrarte mejor. Si tienes el móvil o tu celular, apágalo. O a lo sumo, ponlo en silencio, pero no permitas esto de estar revisando el móvil a cada rato, porque eso hace que te distraigas. Se dice que para lograr el punto de concentración tardas 10 minutos, entonces imagínate que te fijas una pauta de estudiar 2 horas, tardas 10 minutos en estudiar, suena el celular, lo revisas, pierdes la concentración, son otros 10 minutos para volver a concentrarte. Apaga el celular. Si hay mucho ruido a tu alrededor, es preferible que pares de estudiar y busques el momento en el que realmente sientas que puedas concentrar. Otra cosa que te voy a recomendar, u otro tip, es que antes del examen, un día antes, 2 días antes, camines, hagas ejercicio, oxigenes el cerebro. ¿Esto por qué? Porque el hecho de realizar una actividad física primero te va a permitir desconectarte. Imagínate que estás estudiando por un examen de matemática financiera, contabilidad de costos, auditoría, y estás embotado, has visto mucha materia, te has concentrado, has hecho 1000 ejercicios. Desconecta. ¿Cómo puedes desconectar? Sal a caminar, respirar aire puro. O si estás en un gimnasio, haz 1 hora de gimnasio, y yo te aseguro que después de liberar esas endorfinas, después de sudar bastante, vas a quedar relajado en tal estado que o vas a descansar para después a la mañana siguiente o al día siguiente continuar con tu jornada de estudio, o simplemente diste un parón y después de ese parón vas a retomar el estudio con muchísima más energía, muchísima más fuerza, y vas a afianzar mucho mejor el conocimiento. En sexto lugar, y esto tiene que ver con el punto anterior, te recomiendo estudiar con energía y sin hambre. Porque si tenemos hambre, estamos pensando, tengo hambre, o quiero comer algo, o quiero picar. Es muy normal que cuando estamos estudiando nos entre la ansiedad, sobre todo
incluso a las chicas nos da por comer dulce porque estamos nerviosas, porque estamos ansiosas. Para evitar eso y para evitar, por ejemplo, engordar mientras estamos estudiando, porque eso a veces pasa, ¿qué puedes hacer? Además de hacer ejercicio, toma un snack saludable. No tomes bebidas energéticas, no te recomiendo para nada que compres esas latitas de bebidas energéticas, porque eso lo que te van a hacer es llenarte de carbohidratos y acelerarte durante un momento, o con la cafeína vas a poder alterar temporalmente el sistema nervioso, pero después va a venir un bajón. Yo por lo menos no te recomiendo tomar bebidas energéticas. Pero lo que sí puedes hacer es tomarte un té verde o, por ejemplo, comer frutos secos, que esos son buenísimos para estimular la memoria, como por ejemplo la almendra, nueces, prepárate unas galletitas de avena. Y eso, al consumir carbohidratos, al consumir elementos que te brindan o que te dan energía, va a permitir que después de ese break que te diste puedas retomar el estudio muchísimo mejor. Más horas de sueño indican mayor calificación. ¿Qué significa esto? Que en la medida de lo posible procura dormir. Yo sé que cuando estamos empezando la carrera y a lo mejor solamente nos dedicamos a estudiar, esto es más sencillo, pero en la medida que vamos avanzando, que tenemos más responsabilidades o que por ejemplo comenzamos a trabajar y a estudiar, lograr dormir unas 7 u 8 horas a veces se nos hace complicado. Entonces allí que entra la planificación y entra el respeto a tus horas de sueño. Procura en lo posible dormir. Nada como una mente descansada para poder absorber mejor lo que tratas de aprender. En octavo lugar, te voy a recomendar poner a prueba lo que has estudiado. ¿Qué significa esto? Se dicen que las maneras más comunes de adquirir el conocimiento o de aprender, en primer lugar, está en la memorización. Hay lugares donde lo llaman el caletre, que es aprenderse como un lorito lo que tú estás estudiando y después repetirlo idéntico a lo que te estudiaste. En segundo lugar está la realización de diagramas o esquemas, o lo que comúnmente conocemos como mapas mentales. En tercer lugar, como método más común de estudios, está cuestionarte o realizarte preguntas de lo que acabas de estudiar. Muchísimos libros hoy en día tienen, cuando comienzas la parte de ejercicios, terminas el tema, hay un resumen, después viene autoevaluación. Yo te sugiero siempre que tomes esas autoevaluaciones, porque eso te va a permitir medir el conocimiento inicial tras un primer periodo de comprensión. Tú leíste el tema una vez, tú leíste el tema 2 veces, contesta las preguntas de autoevaluación para ver qué tanto comprendiste de ese tema. Y si no lo comprendiste porque no saliste bien en esa autoevaluación, generalmente los libros traen las respuestas de la autoevaluación, vuelve a leerlo y concéntrate o fija el conocimiento en aquellas partes de la autoevaluación donde no saliste bien. En noveno lugar, y esto es como el otro lado de la moneda, hay quien estudia de una noche para otra, tiene el examen, salió bien, pero realmente no fijó el conocimiento, no aprendió. Del otro lado de la moneda que se encuentra el sobreaprendizaje. Cuidado con el sobreaprendizaje, porque no es bueno poco, pero tampoco es bueno excedernos. Si tú te excedes estudiando y repites una y otra vez lo que estudiaste, lo que puede generarte es inseguridad y bloqueo mental al momento de responder el examen. Te lo digo por experiencia, he tenido alumnos que son buenos alumnos, pero han estudiado tanto la materia que llega el examen y se ponen en blanco. Queda la mente en blanco, se bloquean. Si tú estudiaste, planificaste tu material, comenzaste a estudiar con antelación, preguntaste tus dudas al profesor, yo te recomiendo que una noche anterior o 2 días antes del examen no estudies. Se supone que si has seguido bien el proceso de aprendizaje, eso está en tu memoria de largo plazo y ya no sale de allí. Y por último, como tip para estudiar mejor, te puedo decir, date una recompensa. Si estás estudiando una materia muy pesada, a la que le has dedicado tiempo, a la que le has dedicado esfuerzo y te has fijado lapsos de estudio, por ejemplo, de 50 o 60 minutos, esos periodos, tras los 50 o 60 minutos, párate de tu silla, camina un rato, tómate algo, haz algo que te entretenga la mente, te distraiga y te saque de lo que estás estudiando para que relajes al cerebro y posteriormente puedas volver a estudiar. Igualmente, si llevas una jornada de estudio de fin de semana y has estudiado unas 7 horas, 8 horas con estos intervalos de descanso, después de eso, allí sí te recomiendo que desconectes totalmente, sal, ve al cine, ve al gimnasio, ve a una fiesta inclusive, relájate.
Y es la mejor manera para que si al día siguiente tienes que seguir estudiando o tienes que hacer otra cosa, puedas llegar mejor a realizar la actividad que tengas por delante. Con esto yo te aseguro que vas a salir bien, que vas a realmente adquirir conocimiento y vas a aprender lo que quieras en la carrera. De nada vale, como te digo, estudiar de un día para otro, presentar el examen y conformarte, por ejemplo, con una calificación mínima probatoria y ya está. Porque, como te digo, eso lo que hace es hacernos estudiantes mediocres y profesionales posteriormente mediocres. Un gran saludo y nos vemos para la próxima clase. Chao.